Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar a trabajar con el segundo trabajo de geografía que habla sobre el modelo de industrialización y de crecimiento interno. Eh, Vamos a empezar con las consignas, aunque yo si quieren me gustaría también charlar un poquito sobre este modelo, que es un modelo que surge a partir de la crisis mundial del crack de 1929, el crack de la bolsa de Wall Street, eh, donde el modelo económico capitalista entra en crisis y hay que pensar la economía desde otro lugar. Esto afecta al mundo entero y a nosotros como país productor de materias primas. Recuerden que el modelo económico anterior que vimos es el modelo agroexportador, que está pensado en desarrollar la economía a partir de la exportación de materia prima. Ahora bien, cuando pasa esta crisis de 1929 en el mundo deja de comprarnos porque hay una gran crisis económica y todo el mundo empieza a ver cómo recomponer, todo el mundo, me refiero a todos los países del mundo, empiezan a pensar cómo van a recomponer su economía. Entonces nuestros grandes compradores de nuestros productos, que son productos alimenticios, basados en las carnes y los cereales, nos dejan de comprar. Y vamos a tener que pensar en producir lo que antes comprábamos. Básicamente es eso. Y por eso este modelo se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Porque vamos a empezar a producir lo que antes comprábamos al exterior. Van a encontrar en el texto que este modelo tiene dos etapas. Una primera etapa desde 1930 hasta 1943 y la otra del 43 al 52, con características diferenciales. Pero vamos a empezar ahora a tratar de ir punto por punto dentro de lo que pide el trabajo práctico. El trabajo práctico empieza pidiéndoles que miren este mapita, que lean lo que dice acá, este tema de que los habitantes de las provincias del interior abandonaron sus lugares de residencia y se fueron a las ciudades que comenzaron a concentrar las industrias. Mirando este mapita, ustedes tienen que ver de dónde, acá lo tienen en liñitas verdes, por ejemplo, de qué provincias están viniéndose a Buenos Aires, desde qué otras provincias están viniéndose a Buenos Aires y lo tienen en diferentes liñitas acá, lo tienen acá y lo tienen acá. Fíjense que lo van a ver más adelante en el texto, que hay un núcleo de provincias que comenzaron a tener la posibilidad de generar una infraestructura industrial. Obviamente la primera va a ser Buenos Aires, primero por su cercanía al puerto y porque es más económico implementar una industria donde si llegan acá los productos que se necesitan para generar industria, si llegan a nuestro puerto, es más fácil estar cerca de acá. Igualmente más adelante vamos a ver como otras provincias como Córdoba, que está acá, y Santa Fe, especialmente Rosario, van a generar también una industria creciente. En cada una de estas provincias, que son básicamente las tres grandes provincias industriales, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se va a generar cambios muy importantes en el ámbito geográfico, porque hasta ahora pareciera que estamos hablando de historia, pero como vamos a hablar de historia en cuanto a cómo estos modelos económicos, en el trabajo práctico número 1, el modelo agroexportador, en el trabajo práctico número 2, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, van a generar cambios en la geografía del país. Después este tema lo vamos a ver puntualmente y desde otro ángulo cuando veamos en historia el modelo agroexportador, que eso va a ser para fin de año. Pero para fin de año ustedes ya van a haber hecho este trabajo de geografía y van a tener mucho más claro este modelo agroexportador primero y después este industrial después. Entonces, volvemos a la parte de geografía.
estamos viendo estos modelos económicos en tanto y en cuanto modifican el espacio geográfico. Entonces, por eso la primera pregunta está relacionada con cómo se movió la gente desde el interior del país hacia el espacio que va a ser Buenos Aires. En el principio Buenos Aires, si se fijan las flechas, la mayoría de las flechas van para Buenos Aires, fíjense, pero miren que hay una flecha, por ejemplo, que va de Entre Ríos a Córdoba, y les quería mostrar, acá tengo un mapa más grande, esperen un cachito, que tienen también los movimientos migratorios, pero fíjense cómo la mayoría va a Buenos Aires. Entonces, este proceso migratorio desde las provincias del interior hacia Buenos Aires va a generar cambios geográficos profundos. Recuerden que los primeros cambios geográficos vinieron con migraciones, pero esta vez eran inmigraciones porque venían desde otros países, desde Europa. O sea que distingan bien esto. En el modelo agroexportador del trabajo práctico 1, la mano de obra venía de Europa, por eso se llama inmigrantes. Y venían de España, venían de Francia y de Italia. También han venido de otros países como Turquía, en menor medida, han venido de todos los países, pero básicamente recuerden que nuestros apellidos, la mayoría, tienen origen español o italiano. Entonces, la masa migratoria vino mayormente de Italia y de España. Entonces, hablamos de inmigrantes. Acá es distinto, en este modelo de industrialización, los migrantes van a ser internos, entonces hablamos de migración interna. ¿Estamos claros? Y esto tiene que ver con la primera parte del trabajo que dice de dónde vienen los migrantes y en dónde se asientan y por qué. Esto también tiene que ver con el tema de en qué lugares se asientan. ¿Se asientan en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario? Estábamos hablando de este tema de que son las ciudades en donde se desarrollan las industrias. No es tan difícil la pregunta, no va por otro lado, va por eso. Después vamos a la primera parte, que es mirar este videito de acá que se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora se los voy a mostrar, está acá, no, esperen un cachito, no está acá, esperen, está acá, ahí vamos, acá, vamos a ver este video. Lo van a ver para contestar la primera parte desde el principio hasta el minuto 4. Miren, esta parte. Voy a poner un poquito nada más. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Y esta chica. Bueno, lo van a ver hasta el minuto 4. A ver si llegamos acá. No, ya me pasé. Hasta el minuto 4. Acá. Industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo. Bueno,
estos primeros 4 minutos. Acá. Dice, bueno, ¿de dónde vienen los migrantes y en dónde se asientan y por qué? Ya lo contestamos. ¿Cómo cambió la ciudad a partir de las migraciones internas? ¿Con qué nombre se conoce este nuevo modelo de producción? Ya lo nombramos como 1000 veces, o sea que ya lo tienen y además está en el título del video que tienen que ver. Entonces, eso ya no lo vamos a hablar. ¿Cómo cambiaron las ciudades a partir de las migraciones internas? Vamos a ir un poquito acá. Acá, a esta parte. Ustedes tienen que entender que, a ver si lo tengo acá también, que el principal cambio va a ser que las personas que venían acá a Buenos Aires tenían que buscar un lugar donde vivir. En general buscaban un lugar donde vivir cerca de las fábricas que se empezaban a instalar. ¿Por qué? Porque no tenían plata para pagar un viaje. Entonces buscaron de manera precaria instalarse en los espacios cercanos a las fábricas, en lugares que son precarios y que en un momento se llamaron villas de emergencia porque la gente estaba un tiempo ahí, trabajaba, lograba un salario interesante y después podía ir, un salario mínimo básico para poder vivir, y después salía de ese lugar y se iba a un lugar, a una vivienda que podía ser una vivienda alquilada, también cerca de la fábrica, pero ya a lo mejor pudiendo pagar un pasaje de colectivo. Entonces, la primera manera de vivir es o irte o llegar cerca y generar un espacio en una villa de emergencia, o también ir a lo que se llamaban los conventillos que habían dejado de usar los inmigrantes, que los empezaron a usar los migrantes internos. Entonces, fíjense, y esto va a generar un cambio de las estructuras de las ciudades, porque se va a generar un espacio que se llama el conurbano. En el caso nuestro es el conurbano bonaerense, que primero va a estar el primer anillo, que es donde se van a sentar las industrias, que acá lo tienen acá, miren. La pregunta pasa por ahí, cómo la industria generó nuevos emprendimientos de fábricas y se comenzó a generar el primer anillo del conurbano, que lo tienen acá en el texto. Y acá te explica cómo va creciendo ese cordón industrial y dónde se va a localizar generalmente en la provincia de Buenos Aires y pasando la General Paz, o sea, a partir de la General Paz. Nosotros estamos acá en Aldo Bonzi, pegaditos, muy cerquitas a la General Paz. Después habla de que se expandió la urbanización y generó un segundo cordón industrial, y a través también porque había muchas vías férreas, como por ejemplo acá en Aldo Bonzi, que nos permite ir y venir de manera más apta. Acá específicamente en esta página, que es la página 4, nos habla de cómo fueron diferenciándose las viviendas, y eso es muy importante. Miren, acá habla de construir, de que la gente que se asentó en el conurbano a lo mejor podría encontrar un lote económico y iba haciendo su casa de a poquito, o sea, no sé, hacía una casa con una pieza y un baño, después cuando juntaba un poco de platita le agregaba otra pieza más, y lo que había sido una sola pieza después se convertía en comedor y pieza, y así la gente iba construyendo su casa. Eso básicamente en lugares donde no había tanta densificación de población. Acuérdense que densificación es la cantidad, si hay mucho o poco. Esta es una manera de asentarse. Después está hablando, por ejemplo, de la gente que se asentaba en las ciudades, que lo hacían con un tipo de estructura urbana que se llamó departamentos en propiedad horizontal. ¿Qué son los departamentos en propiedad horizontal?
son los edificios de pisos. Los edificios altos no sé, que tienen 3, 4, 5, 10, 12 pisos. Eso se llama propiedad horizontal. ¿Qué significa? Que en un espacio pequeño, que por ejemplo acá en Bonsi ocupa una casa, en lugar de construir planito, construyen para arriba. Entonces, en un mismo espacio, en lugar de haber una sola casa, hay 4 o 5 departamentos por piso. Eso es un departamento de propiedad horizontal. ¿Qué pasa con esto? Como el Estado no proveía de ningún tipo de servicio, en el caso de los que se alojaron en la parte del suburbano, Bonsi es el suburbano, por ejemplo, en ese caso la gente no tenía acceso a cloacas. Entonces, ¿qué hacía? La gente cavaba un pozo y hacía un pozo ciego, hasta que podían llamar para que le pudieran venir a poner las cloacas. Acuérdense que hasta hace poco, el entubado, hasta hace unos años, la escuela no tenía el entubado y después lo tuvieron que poner, el entubado cloacal. Pero el Estado no tenía la capacidad para absorber este tipo de gasto y lo hacía la gente de manera privada. Acá esto lo van a ver. Bueno, y después lean bien esta parte y después habla sobre el tema de aquellos que no podían hacer de otra manera, llegaron y se asentaron en las villas de emergencia, que si bien era en la década del 40 o del 50, eran espacios en donde la gente llegaba, estaba un tiempo y se iba, porque conseguía siempre trabajo. Ahora, en este momento, las villas de emergencia se llaman villas miseria porque mucha gente no le es fácil salir del espacio, porque hoy el tema del trabajo está mucho más difícil y no todo el mundo tiene trabajo y por lo tanto le cuesta mucho salir de la villa en donde, digamos, si vinieron migrantes de otras provincias porque en su provincia estaba mal y vienen para acá y se instalan en una villa, a veces les cuesta mucho más salir de la villa que lo que le costaba a alguien que se instaló en una villa en la década del 40, en la década del 50. A eso vamos. ¿Qué características tienen esas villas? Es el tema de que carecen por completo de ningún tipo de servicio, que no tienen calles divisorias y que la situación es muy, muy precaria. Obviamente, el tema, esto tiene que ver con la planificación estatal. Si el Estado planificara o hubiera planificado bien que la industria va a generar mucha migración y que esa migración iba a tener que alojarse en algún lugar y se hubiera generado algún tipo de vivienda obrera, a lo mejor esto no hubiera pasado. Sí vamos a ver que en la segunda etapa de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en la segunda etapa, a partir del 40 y el 50, el Estado, que va a ser un Estado de tipo benefactor, va a ayudar a dar créditos para la vivienda. Entonces vamos a ver un poquito más si ya contestamos estas preguntas. ¿Qué medidas se sí, la 1 ya está en todas sus A, B, C y D. Ahora vamos a la 2. ¿Qué medidas se tomaron durante la segunda etapa del proceso de industrialización? Te proponemos resolver, mirando el fragmento del minuto 14 al minuto 17. Entonces, cuando hablamos de las medidas que se tomaron, además de ver el videíto acá, vamos a mirar acá. Acá. Vamos a mirar. Vamos a ir adelante, me parece. No. A ver. Sí, acá. Acá ven que habla de una primera etapa del modelo de industrialización, que es del 30 al 43, que básicamente no les pedimos que la describan porque es una etapa en donde, si bien se inicia,
básicamente los sectores gobernantes y dominantes no hicieron nada con respecto a esta planificación urbana de lo que estamos hablando. Vamos a hablar entonces de la segunda etapa. Si queremos caracterizar la segunda etapa, que es lo que pide la pregunta 2. Acá habla de que esta etapa básicamente está dominada por el gobierno del general Juan Domingo Perón y generó un modelo económico con un proyecto que tiene que ver con algo que se llamó el primer plan quinquenal. Y básicamente tenía, digamos, dos aristas este primer plan quinquenal. Por un lado, la nacionalización de los servicios, luz, gas, teléfono, y la compra de servicios que estaban bajo el dominio de capital extranjero, como pueden ser los ferrocarriles. Y además, también se nacionalizó el comercio exterior, creando el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que generó que todo lo que se vendía al exterior era comprado por este IAPI para luego venderlo al exterior. Eso lo van a ver bien en el video, que lo explica claramente. Entonces, acá tienen una imagen de lo que fue el primer plan quinquenal. Todo esto que ven acá, servicios sanitarios, transportes, usinas eléctricas y teléfonos, todo esto se nacionalizó, que tiene que ver con lo que es la segunda etapa de este modelo industrial. Quiero mostrarles esta parte del video que vamos a ver acá. Esperen un cachito. Minuto 14 sería este. A ver. 11, 13, 14. Acá. Miren. Construcción de diques, permitiendo se hace una política de... Implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas, en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportaban. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. Bueno, chicos, sigan viéndolo hasta el minuto 17, que ahí van a poder encontrar las respuestas que le pedimos en el trabajo práctico número 2. Seguimos con las preguntas. Vamos a buscar. A ver, me pongo así porque justo me da el sol ahora que estoy grabando y bueno, no sé cómo se irá a ver mi cara con el sol ahí. Bueno, acá está esta parte de la 2 que les pedimos que
mencionen en qué consistió el primer plan quinquenal, cuál era la función del IAPI y cuáles fueron las limitaciones y o problemas que tenía la industria nacional. Cuando hablamos de limitaciones, por eso les decía que miren hasta el final este videíto, que va por acá, miren. Automotriz avanza y también todas las industrias vinculadas a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían en los años 50, ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es de todas maneras una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. Básicamente cuando hablamos de las limitaciones tiene que ver con esto de la gran fuente de riqueza, a pesar de que estamos hablando de un modelo industrial, sigue siendo la exportación de materia prima. O sea, para la década del 40 y pico, 50, el mundo ya estaba otra vez reactivado y nosotros seguíamos exportando carnes y cereales a Europa. Entonces, nosotros como país que estaba intentando desarrollar industria, no pudimos dejar de depender de las exportaciones, de la exportación de materia prima, porque a través de este IAPI el Estado le compraba al privado la producción, le cambiaba el precio y lo vendía al mercado externo y con la diferencia que hacía generó, como dice al principio el video, lo invirtió en generar infraestructura, en dar créditos a la gente que quería poner una empresa o una industria, generó créditos para la vivienda y también generó planes de bienestar social para la gente que estaba fuera del sistema económico. La 3. Las industrias modifican las ciudades en donde se instalan. Explica por qué Buenos Aires fue elegida como principal foco industrial. Explica cómo fue el acceso a las viviendas y los servicios de aquellos que se asentaron en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Esto es lo que explicaba un poquito en la parte anterior al video, que estamos hablando de por qué Buenos Aires y cómo fue el desarrollo de las viviendas. Que eso expliqué antes de manera adelantada, yo les expliqué esta parte. ¿Qué tenía Buenos Aires que le permitía a Buenos Aires ser el centro de urbanización? ¿Con qué contaba Buenos Aires? Tenía este tema del puerto, que le permitía estar más cerca de donde llegaban las materias primas para generar la industria. Además, también tenía la posibilidad, bueno miren, acá lo dice, o sea, tienen que buscarlo acá en la página 3, acá en esta parte. ¿Por qué Buenos Aires, acá, tenía la posibilidad de ser el primer foco industrial? Lo tienen acá, lo voy a dejar un poquito acá y quietito para que ustedes puedan pensar en la respuesta y a escribir simplemente mirando este video y pausándolo, esta parte de acá, el por qué Buenos Aires. Después seguimos y hablamos el tema de la urbanización, que se los expliqué antes, pero bueno, úsenlo para esta parte, el tema de cómo fueron los asentamientos de acuerdo a qué parte te vas a asentar. Acá tienen una manera de asentarse, esta parte de acá, tienen acá una manera de asentarse, que es esta primera parte. Acá tienen una segunda manera de asentarse, que es la propiedad horizontal, y después también tienen
otro tipo de asentamiento que van a ser las villas de emergencia. Y acá también tienen una parte de la pregunta, hablaba de cómo se vive en las villas, que lo tienen acá, esta parte de acá. Ahora, perdón, vamos a seguir con el trabajo. Yo me adelanté cuando les empecé a explicar esto, pero no importa, no pasa nada. La 4. Relee el apartado de desigualdades persistentes y bueno, indica qué diferencias se marcan a lo largo de nuestro país. Esto está acá. Esperen que voy a achicar un poquito, así se ve un poquito mejor. Acá. Esta parte. Cuando habla del Producto Bruto Geográfico y habla de cómo esto se ve reflejado en el mapa del tema de la densidad poblacional. Entonces, acá habla de 3 tipos de densidad poblacional. Una está relacionada con espacios como Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que tiene un nivel de densidad de población muy alta, inclusive también esto llega hasta el litoral. Encontramos espacios como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que tienen un espacio de densidad poblacional similar al promedio. Y después encontramos espacios con menos densidad poblacional, porque la gente se va de provincias que muchas veces son relativamente pobres. Ahora bien, en el caso de provincias con un muy elevado PBG, es porque duplican al promedio nacional, que son provincias con muy poca población, pero tienen un valor agregado porque tienen una producción de algo que vale mucho, que es el petróleo y el carbón, como son Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Después encontramos provincias que tienen un promedio nacional cercano en cuanto al PBG, y después encontramos provincias en donde el PBG es muy bajo, porque son provincias de expulsión, porque no hay posibilidades de trabajo ni para estudiar, y por eso están dentro de este rango. Tienen que contestar la pregunta con esto, que está en la página 6. A ver, seguimos. Bueno, falta poquito. ¿Qué características adquirió el proceso industrial desde 1952 a 1970? Bueno, este proceso industrial, que es esto, es la página 7, está relacionado con, en general, tiene que ver con la caída por un golpe de Estado de el gobierno peronista, y tiene que ver con una industria que, como decía hacia el final del video, en el minuto 16 y pico, 17, con una industria que tenía muchas limitaciones. Entonces, para que esa industria, que tiene muchas limitaciones, logre avanzar, se genera un proyecto económico que se llamó desarrollismo, que va a favorecer al ingreso de nuestra economía de capitales extranjeros, para tratar de evitar ese estancamiento que había generado, al que había llegado esta industria en su etapa de industria por sustitución de importaciones. Entonces se profundizó el tema del ingreso de inversiones extranjeras y por primera vez se va a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. O sea, 2 cosas. Se favorece el ingreso de capitales extranjeros, y en su mayoría van a venir capitales de origen norteamericano a traer sus industrias, pero también se pide préstamos al exterior, que nos va a generar una deuda externa. Generó la entrada de capitales extranjeros, como dice acá, se generó la inversión en rutas, autopistas y una expansión del tendido eléctrico.
básicamente esto es lo que tienen que contestar en la pregunta 5. Vamos a la pregunta 6. Vamos a pensar qué pasó con estas personitas, que les voy a mostrar acá. ¿Qué pasó con todas estas personas que venían de Salta, del Chaco, de Corrientes, de Misiones, hacia los polos industriales? ¿Qué pasó con esa gente? Vamos a pensar un poquito esto en el trabajo. Entonces acá les proponemos con los profes leer la historia de este chico que se llama Jesús, que vino de Corrientes a Buenos Aires. Y cómo cuenta él que pasó, por qué migró. Porque él venía de una provincia en donde no tenía trabajos, y él cuenta acá cómo comenzó a trabajar, pero que él quería tener una mejor vida, y por eso decidió venir a vivir a Buenos Aires y a buscar un futuro mejor, casi sin plata. También después habla en dónde se instaló él. Acá, fíjense que habla de acá, en esta parte de acá, habla de dónde se instaló él. Y después del tema de la discriminación, que a él lo llamaban en la fábrica donde consiguió trabajo cabecita negra. Entonces, la pregunta va por ahí. Habla de por qué Jesús se fue de Corrientes, y acá el texto habla de cómo vivía, de su pobreza y de la necesidad que tenía de trabajar. Y bueno, ¿qué pasó una vez que llegó a Buenos Aires? Que tiene que ver con esto, dónde se sentó, que está por acá. Y después habla de este tema de las cabecitas negras. Ustedes, si no saben por qué le llamaban a la gente cabecita negra, tienen que poner en el buscador qué significa cabecita negra en Argentina. Después dice, ¿tenés algún conocido familiar que haya tenido que emigrar? Quiero decir, ¿ustedes tienen a alguien que haya, o de su familia, o un conocido, o un primo, o el amigo de un amigo que vino de una provincia del interior hacia Buenos Aires? Bueno, entonces vayan, pregúntenle por qué se fue y cómo resultó esa situación. Ahora después, el último punto tiene que ver con la historieta. Está Mafalda, esto es un dibujito que era muy famoso en la década del 70. Entonces está Mafalda y su amiga Susanita. Y Mafalda le muestra un muñequito que le regalaron, y Susanita dice que es negrito. Y entonces le pregunta a Mafalda si tiene prejuicios raciales, y le dice que no. Porque todos somos iguales. Y después le pregunta a dónde se va a lavarse el dedo, porque tocó un muñequito negrito. Entonces, ¿ustedes por qué piensan que esta situación pasa? ¿Por qué la gente discrimina? ¿Por qué nosotros, cuando hay alguien diferente, a veces lo tratamos mal? Y con esto terminaríamos el trabajo. Espero que les haya sido útil. Por favor, les digo algo, miren el trabajo miren este videito hasta el final. Yo acá arriba en info les voy a dejar el link al video que tienen que ver, y también se los voy a dejar acá en mostrar más. En la descripción del video van a tener el link al video de las industrias por sustitución de exportaciones. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda me preguntan por privado en el WhatsApp. Sin ningún problema, estamos acá para contestar sus preguntas. Un saludito grande, nos estamos viendo.